Buen agarrón se dieron Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y Alfredo Figueroa, conservador y exconsejero del IFE. Corre video. Te digo también, nosotros tenemos una agenda que fue parte del programa que sostuvimos en campaña y por el que la gente votó. Vamos a sacar adelante esa agenda sin duda. Vamos a impulsar esto que nosotros empeñamos como palabra en la campaña, sin duda. Vamos a apoyar las iniciativas de la presidenta, por supuesto que también. Somos del mismo partido, somos del mismo proyecto. Sería ilógico que las fuerzas políticas que representamos el bloque, que fuimos a las elecciones y que ganamos el Ejecutivo y el Legislativo, no vayamos juntos en las reformas que nosotros tenemos como mandato para el país. Aparte de las reformas que hoy se han presentado como posibilidades de ese plan, son la prefiguración de un sistema y un modelo de corte autoritario, de partido dominante en el país, que no es un proceso ni siquiera, digamos, de redefinición del régimen de la transición para tener un régimen democrático de otro cuño, sino autoritario en muchos sentidos. Esa que se prefigura, por lo menos en términos de proyectos a los que yo he tenido acceso a conocer, empezando por el del Poder Judicial, es un modelo que no habrá de fortalecer ni la justicia ni la vida democrática del país. Esa es tu opinión muy personal. Claro. Pero nosotros la sostuvimos en campaña y la gente votó por eso. Sí. ¿Por qué Entonces votó la gente? es un dato bien importante. ¿Por qué votó la gente? Por la plataforma que sostuvimos, y entre otros, uno de los elementos más importantes en campaña, sostenido por la ahora presidenta y por la mayoría que fue a la elección, fue la reforma al Poder Judicial. Sí. No podrás decirme que no. Y la gente con convicción votó por eso. Cuando yo le digo a la gente, vamos a hacer una reforma al Poder Judicial porque es corrupto, la gente dice check. Sí, hay un problema de corrupción en el Poder Judicial. Vamos a hacer que el pueblo decida quiénes son los jueces, check. ¿Qué parte no le contamos al pueblo cuando hicimos la campaña? Oigan, yo me voy a encargar de todos los que sean candidatos. Yo voy a ser el controlador del acceso a lo que van a votar ustedes. ¿La oposición no pudo hacer eso? Yo no sé qué haga la oposición. Pero es que así son los sistemas democráticos. Contrastar posiciones para que la gente decida qué quiere y votaron por nosotros, Alfredo. No le contaron a la gente, lo que no le contaron es que no se trataba de que el pueblo eligiera, sino de que el pueblo tomara o eligiera aquellos que el grupo en el poder ya previamente iba a poner en la boleta. Eso es lo que no le contaron a la gente. Suposición. No es una suposición. No es una suposición. Mira, es parte de un proyecto. Muy evidente el día de hoy. O sea, qué bueno que sea evidente para ti. No. Mi opinión. Además te preocupa que dé mi opinión. Es que lo que vengo a dar aquí es mi opinión. Yo lo sé. Pero sobre sucesos actuales, no sobre hipótesis. Sí, sucesos actuales son lo que ya votaron. Y sobre son lo que ya va a suceder. No, ya votaron. Eso no viene. No es ya algo votaron un diseño tangible. institucional. Sí es tangible. Si revisas la reforma que votaron, que te tocó votar a ti, claro, advertirás que hay en esa reforma un intento esencialmente, de sustituir no a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tu parte. Bueno, esa es tu opinión. Ahora la das. Muchas veces se habla de la necesidad de respetar las competencias de los poderes, de los equilibrios entre poderes. Lo que nosotros hicimos fue lograr una mayoría calificada para... Creo que yo incluso estuve aquí una vez contigo. Sí. Y además creo que contigo, Alfredo, comentando ese tema de la sobrerepresentación, que era una patraña, una verdadera patraña. Que me sorprendió mucho que personas que conocen el sistema electoral, como tú lo has conocido, trajeran esa patraña. Pero bueno, más allá de eso... Bueno, es que... Sobre fraude que cometieron, ahora responderé sobre fraude. Bueno, eso ya merece otro programa entero. De verdad que fue una gran irresponsabilidad de personas, te lo digo así directo, Alfredo, como tú, como Lorenzo Córdoba, como Ciro Murayama, que saben cómo funciona el sistema electoral, que sostuvieran esa patraña con una intencionalidad política. Pero está bien, ahí la dejo. Tuvimos la mayoría calificada. Reformamos la Constitución. ¿Qué vemos en algunos jueces? No la Suprema Corte hasta el momento, y creo que la Suprema Corte tendrá prudencia. Que en algunos jueces, no solo una arbitrariedad jurídicamente en lo que están resolviendo, que se puede combatir, sino también una ausencia de pudor para evidenciar que están defendiendo su statu quo y sus privilegios. No tienen pudor en decir, yo emito esta sentencia que no tiene ni pies ni cabeza para impedirte que tú, poder reformador de la Constitución, me toques. Porque lo que yo tengo, nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar. Entonces, esa falta de pudor y esa falta de para nosotros, vergüenza es inaceptable. ¿Qué vemos nosotros que podrá resolver la Suprema Corte? Yo creo que deberá resolver con prudencia. Esta reforma constitucional es una reforma publicada, vigente, que debe de acatarse por todo el Estado mexicano. Brevísimo, ¿qué entiendes por prudencia? Reconocer que es una reforma constitucional vigente y que debe acatarse por todo el orden mexicano. Bueno, ya tuvimos un programa efectivamente sobre la discusión de la sobrerepresentación. Yo mantengo, no hoy, ni hace 6 años, sino desde el 2015, que esto es un fraude a la Constitución. Una autoridad, aunque esté en desacuerdo con la resolución de otra autoridad, independientemente de la opinión que tenga de esa autoridad, tiene la obligación, en mi opinión, de dar cumplimiento por la vía institucional a eso y combatirlo por la vía institucional que considera pertinente. Esto
es lo que yo considero. Y aquí voy sí voy a hacer futurismo como el que le gusta hacer Jiménez. No. Es la siguiente. Como el que te reconoce. Yo esperaría de la presidenta de la Un República. futuro muy catastrófico. A ver, venga, tu futuro. Y el tuyo es fantástico. Lo que yo creo, pero no solo creo, sino deseo que ocurra, es que si ese escenario se diere, si el de que efectivamente la Corte invalida esta reforma, espero, por su propia historia, un comportamiento de la presidenta de la República en el marco institucional, actuando, y tiene muchas herramientas para actuar, en muchos sentidos, pero actuando, acatando lo que resuelva la Corte. Creo que la Corte tiene que tener límites para algunos aspectos de reformas constitucionales. Y creo que la Corte, y es una discusión teórica la que estoy proponiendo, ojo. De legitimidad democrática. Sí, el tema es legitimidad democrática. Sí, por supuesto. Y tiene elementos también para entrar en algunos aspectos que, aun siendo modificaciones constitucionales, están siendo contrarios al propio texto de la Constitución. Me explico. No podría la Corte entrar en un tema que no sea de un eje esencial del diseño del Estado, del diseño de los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce en el articulado, simplemente para detener el poder reformador de la Constitución. Eso por una parte. Pero sí creo... Entonces sí podría preocuparnos que la Corte... Me preocupa en una parte. En ese escenario futurista que tú tienes, quisiera una aberración. En una parte, incluso en tu contexto. Ya ni siquiera en el mío, en tu contexto. En una parte me parece que hay un debate que tener sobre hasta dónde el poder reformador de la Constitución puede ser detenido. Supongamos que se da esa resolución en tu contexto, que sería inadmisible una resolución de la Corte. En tu contexto, en tus parámetros, en los parámetros que tú dijiste, en los límites que tú dijiste que la Corte no puede pronunciarse, supongamos que lo hace para invalidar esta reforma constitucional. Viola tus parámetros, los que son tus parámetros donde la Corte no puede meterse, y emite una sentencia violando esos parámetros que tú tienes. Sí. ¿Ahí qué procede? El acatamiento de la... o sea, Está bien. Claro, el otro día... Está bien. O sea, pero... Entonces, ¿cómo combates? Por eso, yo lo sé, pero estamos aquí en un debate político y de legitimación democrática. Si nos vamos a lo jurídico, entonces ya no debatamos nada. La Corte en una palabra puede decir, no sirve, se acabó. En fin. Entonces, como tenemos una fe ciega en que vamos a acatar lo que dice la Corte... No. Aquí está el punto. Ponlo al punto. Aquí está el tema. Tú dices, aquí está la respuesta que Sergio está dando. A ver, tú dices. Tú me dices, tenemos que tener que respetar que la Corte tiene la máxima Corte palabra. La Corte emite una sentencia que dice esa reforma no sirve. Punto. ¿Se acata o no se acata? ¿Qué hay que hacer ahí? Entonces, si nos vamos solo al tema de discusión jurídica, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero es también un tema político y de legitimación democrática, donde el Poder Reformador emitió una determinación con base en la legitimación democrática que no solo tuvieron las cámaras de senadores y diputados, sino la mayoría de los congresos de los estados, donde también hay una mayoría. ¿Y por lo tanto? Y por lo tanto debe respetarse. Y por lo tanto, si la Corte resuelve que es inválida si la Corte resuelve que es inválida la reforma... A mí no me gusta el futurismo. No, es que estamos en los escenarios. A ver, estamos analizando el escenario futuro. Son escenarios. A ver, yo no voy a... De verdad es que no voy a polemizar sobre un escenario de ese tipo. Yo lo que dije hace rato es que creo que la Corte va a tener prudencia y que va a respetar lo que dice la Constitución. Es su deber. Fin, es lo que yo pienso que va a suceder. A mí ese escenario a mí no me convence. Y en ese escenario, pues no quiero yo emitir una opinión catastrófica o de descalificación a algo que no ha sucedido. Yo creo que no abona el debate democrático. Creo que en el debate que tenemos aquí sobre el escenario que planteó Alfredo, lo comento, pero no quiero decir algo que creo que además no va a pasar. Yo estoy convencido que no va a pasar. Que la Corte va a entrar. No quieres decirlo, pero lo fraseaste en ese momento. Porque estaba analizando el escenario hipotético de Alfredo. Estaba analizando el escenario hipotético de Alfredo. Es un tema crucial. ¿Estamos de acuerdo? Es un tema muy importante, pero yo creo que no va a dar para debate. Yo creo que todo va a ser en el sentido que lo estoy comentando. Y bueno, pues cuando se dé, si se da, nos invitas otra vez, Carmen. Están invitados. Así es, no se guardaron nada. Y tiene razón aquí Gutiérrez Luna. Por eso casi no los invitan a los de izquierda y mucho menos a legisladores de Morena, porque siempre ponen en su lugar a los conservadores. Mira qué casualidad, ¿no? Alfredo Figueroa se lo dice en su cara. ¿Cómo es posible que gente como ustedes, doctores en derecho como Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y tú, están siempre en contra de la 4T? Sus opiniones son muy sesgadas. Y ahora yo añado, entre paréntesis, él va a todos los programas, lo invitan en Latinos, lo invitan en Milenio, van a todos lados. Lorenzo Córdoba tiene su asiento asegurado en Latinos, Ciro Murayama escriben en columnas. Qué casualidad que todos esos exconsejeros del IFE y del INE están en contra de la 4T. Y se lo dijo, son patrañas, porque así están las reglas establecidas. ¿Y por qué ahora que gana Morena dicen ya no? Por eso Obrador le dijo la chimoltrufia a Lorenzo Córdoba. Muy bien también Gutiérrez Luna, porque le dice, tus opiniones son sesgadas, son opiniones muy personales. Y dice, claro que son personales, sí, pero el problema es que lo haces ver como que
36 millones de mexicanos estuvimos mal y tú tienes la razón. O sea, tú estás como Aguilar Camín, que dice que el hecho de que Morena haya arrasado y tenga la mayoría no quiere decir que tengan la razón, que la razón la tiene la minoría. No, pues si a esa lógica nos vamos, pues nosotros no estábamos de acuerdo con que el borracho de Calderón pasara del 15 al 16% el IVA, no nos preguntaron. Ahora, también hablando de legalidad, se me hace muy irresponsable que los opositores a Obrador como Figueroa dicen que si la Suprema Corte dice que es inconstitucional la reforma al Poder Judicial, se tiene que acatar. Qué chistoso, ¿no? ¿Y por qué no hablamos de historia y contexto? ¿Cuántas veces ha habido latrocinios? ¿Cuántas veces ha habido reformas en contra del pueblo? ¿Y cuántas veces se ha pronunciado la Corte a parar a las cámaras de aquellos tiempos y decirles: no al lugar, no es constitucional esto porque estás violando los derechos de luz y fuerza, estás violando los derechos de los trabajadores con el FOBAPROA, con la reforma energética, no te voy a permitir que entren las privadas aquí en detrimento de las arcas del Tesoro de México? Eso no dijeron. Entonces, por eso nos da coraje y por eso se exalta Gutiérrez Luna. Dice, esto se llama democracia. No les gusta, pero se llama democracia. Ahora nosotros tenemos las riendas del partido, el sartén por el mango, y vamos a decidir, como bien dijo Gutiérrez Luna, lo que es mejor para México, y vamos a acompañar a Claudia en aprobar el plan C, ponerlo en marcha. Dime qué opinas tú. Hasta luego.